Don Manuel salió temprano a comprar pan. Caminaba despacio, como siempre, pero esta vez ocurrió algo distinto. Un mareo, una caída y en segundos, una emergencia. Su familia pensó que era algo simple, pero en el hospital descubrieron que detrás de esa caída había mucho más. Deshidratación, medicamentos, presión baja y un cuerpo que ya no responde igual. Porque en el adulto mayor, una emergencia aparentemente pequeña puede convertirse rápidamente en una situación crítica. Bienvenidos a Conexión Médica Integral, el podcast del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Hoy hablaremos sobre los cambios fisiológicos del adulto mayor y cómo estos impactan directamente en la atención de emergencia. ¿Por qué una gripe? ¿Una caída o un desmayo pueden ser más graves en una persona mayor? ¿Y qué debe entender la población para actuar a tiempo? Nos acompaña para hablar sobre este tema el doctor Ronnie Contreras. Doctor, bienvenido. Muy buena tarde, ¿cómo le va? Un placer, un gusto. Gracias por la invitación y es un placer poder compartir con ustedes y con quienes nos den la amabilidad de escuchar nuestro podcast. Doctor, ¿qué cambia en el cuerpo del adulto mayor? Muchas personas creen que envejecer solo significa tener más años, pero fisiológicamente, ¿qué cambia realmente en el cuerpo? Hay disminución de reserva fisiológica, cambios cardiovasculares, cambios neurológicos, fragilidad, de todo un poco o de todo mucho. Esa es la pregunta importante primero. Para empezar, tomar en cuenta que cuando hablamos del adulto mayor, en países no desarrollados como el nuestro hablamos de 60 años en adelante y en países desarrollados 65 o más, cuando hablamos propiamente del adulto mayor. Pero tenemos que tomar muy en cuenta que empezamos a envejecer entre los 40 y 45 años. O sea que el cambio que se va dando a nivel de nuestro cuerpo se empieza básicamente a esa edad. Obviamente es un proceso desde que nacemos que vamos teniendo fisiológicamente, pero cuando empezamos en esa etapa propiamente el envejecimiento, lo vamos a empezar a ver de los 40 a 45 años. Yo siempre digo algo cuando doy educación a mis alumnos, que no se nos debe olvidar un precepto de la teoría celular, que toda célula conforma un organismo. Que toda célula conforma un tejido. Y el tejido, nuestros órganos. Los órganos, los sistemas. Y los sistemas al cuerpo humano. ¿A qué va este punto de la explicación? Por ejemplo, no respiramos nosotros, respiran nuestras células. No hacemos el proceso fisiológico nosotros, sino que nuestras células. Entonces, si nuestras células se van dañando, hay otro precepto de la teoría celular para que me comprendan más personas que no sean dentro del gremio médico, cómo está la célula constituida y toda célula va a provenir de otra célula. Y esas células van a constituir propiamente el cuerpo humano. El problema es que la célula que ya tiene un daño va a replicar a su otra célula con ese mismo daño y así sucesivamente. Para que esto se produzca y se dé, yo lo dividiría en el proceso de envejecimiento en dos ámbitos. El primer ámbito, el tema propiamente que me está platicando, que es el tema fisiológico, y el otro ámbito, el tema psicosocial. Si nos vamos a la definición de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, para hablar de la salud hablamos del bienestar físico, mental y social. Cualquiera de los tres que impacte, nos va a impactar en nosotros dos y ya no hablamos de que una persona sea saludable. Precisamente dentro de nuestra especialidad se llama geriatría y gerontología, porque hay otro ámbito que es el ámbito propiamente psicosocial. Si vamos directamente a la pregunta que usted me realiza, obviamente los cambios se van dando en todo nuestro cuerpo, sin excepción. Claro, si vamos al funcionamiento específico, sabemos que los órganos más importantes son cerebro, corazón y pulmón. Y si nuestro corazón y nuestro pulmón no funcionan apropiadamente, esto va a impactar en el daño a nivel cerebral. Y si a eso le sumamos que el cerebro también está envejeciendo, esto nos va a llevar a esos cambios propios que se van a dar. Por ejemplo, que vamos a tener un corazón que ya no tiene la suficiente fuerza,
¿verdad? Ya no tiene la misma expulsión de sangre del propio corazón, pulmones que ya no tienen la capacidad de expandirse tanto como se expandían normalmente. ¿Por qué? Porque sus fibras se vuelven ya más rígidas, más duras, y esto cuesta que esto se produzca. Entonces, y a eso le sumamos el envejecimiento a nivel del cerebro, que paulatinamente vamos teniendo zonas dañadas, pequeños infartos, pequeños daños, esto el problema. Y también vamos a empezar a tener problemas de daños en nuestra piel, nuestros músculos, huesos, ¿verdad? La sarcopenia, la palabra suena toda rara, pero no es nada más que la pérdida de músculo. ¿Por qué? Porque la actividad generalmente del adulto mayor suele irse disminuyendo. Y esto hace que ya no mantengamos la actividad y las células que les explicaba precisamente que dan los músculos se van perdiendo y vamos perdiendo músculo y fuerza y lo demás. Esto nos puede volver adultos frágiles. Por eso hablaba al principio de la parte importante que empezamos a envejecer entre 40 y 45 años, porque de eso va a depender cómo va a ser nuestra vejez. Eso va a ser una vejez frágil o una vejez saludable. Ujú. Obviamente hay otras cosas alrededor. Genética, o sea, el antecedente propio de nuestra familia y nuestros genes que traemos de herencia, para una palabra común, de herencia de nosotros, factores ambientales, que si yo consumo alcohol, que si consumo tabaco, que qué tipo de carne consumo, o sea, todos nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, ¿verdad? Si es saludable o no saludable, tiene que impactar en eso. Y en la otra parte, como les decía, la parte psicosocial. El problema es que vamos para arriba, pero nuestros hijos también. Llega un momento en que la persona deja de trabajar, deja de producir, los hijos crecen, algunos por protección y amor, otros por que mi papá, ¿verdad? Y ahí empiezan problemas serios, eh, lo hacemos a un lado, como que usted ya no sirve, como que tal vez no lo hacemos conscientemente, pero como que usted ya no sirve, usted no funciona, usted hay que cuidarlo, usted es un bebé más acá. Pues, ¿qué sucede? La persona que estaba acostumbrada a trabajar, que estaba acostumbrada a ser la que tomaba decisiones, que otros dependían de ella o de él, porque tanto hombre como mujer, se vuelve prácticamente los hijos de sus hijos. Algo que a veces los hijos no comprendemos, que la cosa no es así. Entonces, ¿por qué hablo de esta parte? Porque es una parte que impacta en la parte fisiológica también. Y si a eso le sumamos comorbilidades, o sea, enfermedades que tienden a tener arritmias del corazón, tienden a tener una presión alta, diabetes. Esto nos lleva a la polifarmacia. ¿Qué quiere decir polifarmacia? Mucho medicamento. Por definición hablamos que 3 o más medicamentos, ya hablamos de una polifarmacia. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque son factores de riesgo para el adulto mayor. Si quiere, continuamos con sus preguntas para no extendernos, Perfecto, si doctor. no ya no lo dejo apertura a preguntas, solo a mi explicación. Sí, al final solo Ay, le digo gracias. exactamente. No, pero, me gustaría que nos explicara por qué el adulto mayor responde diferente ante una emergencia. Ok, vuelvo a lo mismo. Responde diferente porque la respuesta de inflamación, la respuesta inmunológica, o sea, la respuesta de mi cuerpo para responder a algo, eh, que es diferente. Ya no responde igual. Por ejemplo, puede ser que no tenga dolor. Hablemos del famoso infarto, que es común. Puede ser que le dé sin dolor, porque ya no responde a ese dolor. Puede ser que no tenga fiebre, que tenga una fuerte infección y ya no tenga fiebre. Mm, Uno de los problemas serios cuando ya tenemos una emergencia, por definición, emergencia es cuando mi vida está en riesgo, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos una emergencia, ¿qué sucede? Por esos mismos cambios fisiológicos de su corazón y su pulmón, donde ya no tiene la misma capacidad de contraerse, de expulsar sangre, la respuesta que en nuestro cuerpo tenemos receptores que son los como que establecen qué está pasando y le avisan a nuestro sistema nervioso, ya no lo hacen. Los pulmones ya no tienen la misma capacidad pulmonar, o sea, ya no tienen la misma cantidad de aire que pueden jalar. Que póngase que tenemos el pulmón y tiene los alvéolos, que son unos saquitos donde acá ahí es donde se intercambia el oxígeno con dióxido, se van destruyendo, se le llama espacio fisiológico muerto. Entonces se van destruyendo y estos hacen que ya no tengan esa misma capacidad. ¿Cuál es el punto? Que el paciente adulto mayor no responde inmediatamente al daño que tiene. Y cuando el adulto mayor me da síntomas de gravedad,
es porque está completamente grave, ¿verdad? Ya tenemos, hablamos médicamente de shock y el paciente ya está en un shock de un nivel que probablemente nos va a costar revertirlo. Entonces, directamente a su pregunta, porque sus capacidades de respuesta al daño que le está produciendo el problema no es la misma por los cambios fisiológicos, entre comillas, normales que ellos tienen. ¿Hay síntomas clave que le digan a una persona, ya te estás poniendo viejo, ya estás teniendo complicaciones? Porque cuando usted me habla de que empezamos a envejecer a los 40 años todavía se siente uno patojo, se siente No, uno con mucha usted me energía. habla a mí, yo me siento patológico con mucha energía. Claro, Por claro, eso no quiere decir que cuando me levante de aquí no me cueste levantarme, ¿verdad? por Por ejemplo, supuesto. ¿sí? Bueno, generalmente yo mantengo haciéndome ejercicio, etcétera, y no con la cantidad que quisiera por los mismos temas profesionales, familiares, pero que depende de la actitud de cada uno. Puede ser adultos mayores de la misma edad, que uno ande en silla de ruedas y el otro ande corriendo, trotando, compitiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me puede decir que estoy envejeciendo? De pronto, que al inicio nada, sino que yo tengo que estar muy establecido en que llevo un proceso en el cual tengo que cuidarme, eso va de la mano de mis análisis y chequeo médico por lo menos una vez al año, sea hombre, sea mujer, eh, aunque me sienta bien y normal, porque muchas veces cuando ya tenemos síntomas es porque algo ya ha aumentado, ha llevado un tiempo. Mientras que a veces cuando tomamos alguna muestra de laboratorio o hacemos una muestra de laboratorio, eso nos puede dar dentro de nuestro cuerpo algo que no está óptimamente bien. De por sí a veces enviamos laboratorios de rutina o enviamos laboratorios para un problema y luego, sorpresa, evidenciamos otro problema. Entonces, ¿qué me puede decir esto? Yo creo que lo que mejor me puede decir es la individualidad. Uno, de que es mi edad. Dos, de saber que tengo cambios y aceptarlos. Uno de los problemas es no aceptar la edad que uno tiene, ¿verdad? Respeto, por supuesto, la individualidad de cada quien y no estoy hablándolo negativamente, pero que me empiezo a pintar el pelo, que me empieza a hacer lifting, que me empiezo, o sea, eso hace, claro, viene la vanidad, vienen otras cosas propias del ser humano, tanto hombre como mujer, porque no solo es para las mujeres, pero eso implica que hay un cambio. Si yo me tuve que teñir el cabello, si yo me tuve que hacer algo facial, o en mi caso, por ejemplo, a mí desde como los 35, 40 años me cayeron un poquito los párpados y eso me debe, por supuesto, con un poquito más de vejez, que es porque implica que ya estoy teniendo un proceso. Y más que todo, creo que debería ser parte de la quehacer de nosotros los médicos cuando tenemos los pacientes, ya sea que me consultan por enfermedad o me consultan por evaluaciones rutinarias, de hacerles ver, que seguramente la mayoría de colegas así lo hacen, de hacerles ver los cambios normales que se van teniendo en el proceso de la edad. No es lo mismo que me va a evidenciar un síntoma porque yo tengo un daño. Por ejemplo, yo le digo a una paciente ayer, vea, yo tengo la costumbre que aunque usted me viene a consultar por un dolor en su espalda, yo tengo la costumbre de hacer un chequeo de presión, corazón. Sorpresa, presión alta. ¿Verdad? Entonces, Ujú. yo creo que más vamos dirigido a eso. No es como que un síntoma que me va a decir, ya estoy viejo. No, yo tengo una evolución, tengo una edad. Yo sé que mi fecha de cumpleaños es 18 de octubre, yo cumplo tanto. O sea, tengo que estar consciente de eso y tengo que estar consciente que se lleva cambios. Entonces, debo de cuidarme más, debo de tener un mejor estilo de vida saludable. Si ya lo tenía, fabuloso, mejorémoslo. Si no lo tenía, adaptemos mis consultas médicas para poder llevar todo ese tipo de procesos. Yo lo enfocaría más desde ese punto de vista. Claro. Bueno, todos los cuerpos son diferentes y Por todos supuesto. nos desarrollamos en entornos diferentes. Exacto. ¿Cuáles podríamos decir que son las emergencias más comunes en un adulto mayor? Ok. Voy a tocar un tema antes que lo que usted decía. Cada uno somos diferentes. Yo les decía hasta al principio, la parte de la genética, ¿verdad? La parte de la herencia, los cambios de los factores de riesgo, la parte ambiental, que si fumo, que si quiero alcohol, que qué tipo de carnes como, o qué tipo de dieta tengo, en qué ambiente me mantengo, qué contaminantes puedo tener, ¿verdad? Todo eso obviamente va incidiendo precisamente en el proceso. Y la pregunta que me hacía concreta era Era, ¿cuáles son las situaciones de emergencia las más más comunes, comunes? sí. Yo le podría decir que dentro de lo
más comúnmente que se tiene de emergencia en el adulto mayor son los problemas de trauma, caídas, fracturas. Por supuesto, tenemos problemas traumáticos y problemas médicos. En la parte de problemas médicos, más vamos teniendo problemas gastrointestinales, que eso es definitivamente de cajón. Hay entran controversias en que si uso ciertos medicamentos o no. Precisamente tuve la oportunidad recién la semana pasada de estar en el Congreso Latinoamericano de Atención Médica Hospitalaria y precisamente uno de los temas que vi fue el abordaje del paciente adulto mayor con crisis. Y me preguntaba una doctora de Perú precisamente sobre esa parte, ¿verdad? Sobre esa parte, mire, ¿qué hago si yo lo tengo y dicen que no hay que darle omeprazol? Pues, ¿qué hago? O sea, que individualizar al paciente. Por supuesto, hay una clasificación, no se me fue el nombre en este momento, que me establece cuáles son los medicamentos de más riesgo, de menos riesgo, cuál dar, pero sí está relativo, ¿verdad? Porque si usted tiene un problema severo de dolor, no se lo quita el acetaminofén, pero ya lo va a ver un médico que en 2, 3 días le va a resolver el problema, porque es algo agudo, digamos, que se puede resolver, pues tiene que bajar 2, 3 días de diclofenaco. Y aunque alguien ponga el grito en el cielo que le estás dando diclofenaco, sí, pero son 3 días. O sea, es bien variable. Entonces yo le diría problemas gastrointestinales en la parte médica, problemas de riñón, ¿verdad? Es otra de las causas que los pacientes vamos a tener. Algo que no es emergencia, que es más de atención primaria, que son los problemas cognitivos, con pérdida de memoria, etcétera. Pero en el servicio de emergencia yo le diría, aquí viene un punto bien interesante, porque cada vez nuestra pirámide de edad, de grupos etarios, se está invirtiendo, ¿verdad? Una pirámide sana hablábamos algo de la parte joven y después la parte anciana. Tomando en cuenta las conductas actuales, nuestros países están envejeciendo considerablemente. Estamos hablando que un país que puede haber estado allá por el año de 1980 con un 3,5% de población de adulto mayor, ahora tiene un 15 a 20%, tanto en países desarrollados como no desarrollados, y esto hace que cada vez tengamos mayor demanda. Uno de los problemas serios que tenemos en este aspecto es que nuestros servicios de emergencia no están adaptados para un adulto mayor. Así como tenemos una Mm, emergencia pediatría, que no lo voy a junto con el adulto común, ajá, ¿verdad? Porque los 2 tienen su especificidad. No hay servicios de emergencia adaptados a un adulto mayor. Él entra a cualquier otro servicio de emergencia. Generalmente, cada quien sabe cómo está su formación, no quiero que nadie se va a sentir como que lo estoy diciendo específicamente, pero la mayoría del personal sanitario, del personal de salud que tenemos en emergencia, no estamos internados para atender, paciente geriátrico, paciente adulto mayor. Y nos dedicamos específicamente al problema de consulta. Nos olvidamos de eso que ya hablaba, esa integralidad que tiene que haber en el abordaje del paciente. Entonces, creo que eso sería, le diría yo, como que los problemas más comunes que vamos a ujú. ver en el servicio de emergencia. Por supuesto, vamos a ver pacientes con hipertensión o crisis hipertensiva, o sea, una hipertensión agudizada, vamos a ver pacientes diabéticos, que son de las arritmias cardíacas, son, diría yo, como de las tres causas más comunes que vamos a encontrar en adultos mayores, ¿verdad? En ese aspecto. Claro, usted mencionó las caídas y me llamó la atención porque pues las caídas pueden ser peligrosas para cualquier edad, Exactamente. pero son mucho más peligrosas para un Claro, adulto mayor. claro, lo que platicábamos. Los cambios que vamos teniendo a nivel osteomuscular, la pérdida de músculo, etcétera, la fragilidad, dependiendo si yo tengo una osteopenia, o sea, empiezo a tener problemas ahí con mis huesitos, o si ya tengo osteoporosis, que son huesitos ya suavecitos que fácilmente se rompen. Médicamente eso le llamamos fracturas patológicas, ¿verdad? Que es producidas no tanto por el impacto. Si vamos a trauma, el trauma no es más que la resistencia de mi cuerpo a un impacto. ¿Verdad? Que tan resistente sea, va a ser menos, o que tan fuerte sea el impacto, Ujú, va a hacer más daño. En ellos, pues, obviamente, el daño puede ser cualquiera. Es más, la mayoría de caídas son caídas del mismo nivel, ¿verdad? Y algunos caídas en escaleras. Hablando de mi madre, por ejemplo, ella tiene 85 años y a su edad es bastante ágil y bastante bien. Pero si se levanta, no, levántese, siéntese, ujú. párese, de un tiempito y empiece a caminar. ¿Por qué? Porque una caída para ellos
puede ser fatídica, ¿verdad? Una fractura de fémur, una fractura de pelvis, cadera, Ujú. etcétera. ¿Por qué se da? Pues obviamente porque tienen esa fragilidad. Ah, Probablemente osteoporosis, sus músculos ya no están igual, sus huesos ya no están igual, ¿verdad? La producción de las células del hueso tampoco son igual y todos eso hacen que ellos sean mucho más susceptibles a ah, poder tener un mayor daño. O sea, una de las preceptos importantes a usar en emergencia es que no le pongamos, no seriedad. La palabra sería que le demos importancia, que no dejemos de darle importancia a algo mínimo, porque algo mínimo para una persona común, un adulto en general, puede ser catastrófica para un adulto mayor. Esos ujú. son los primeros preceptos, ya sea en atención médica prehospitalaria, ¿no? ¿Verdad? Ambulancias y eso, o en atención hospitalaria. Eso es un precepto fundamental. No pensar que verlo como, por Dios, no, o sea, un trauma de cráneo, por ejemplo, el paciente donde se cayó, para uno de nosotros me dolió de pronto un dolorcito de cabeza y se acabó el problema. Ellos pueden ser que, oiga, hicieron un coágulo ahí de una vez, un hematoma, o se quedó ese coágulo haciéndose y al rato ya está con problemas serios. Son mucho más lábiles, están mucho más frágiles, mucho más fácil Ujú. de poder tener un problema serio. ¿Cuán peligrosas son para un adulto mayor en realidad las fracturas de cadera? Porque en el ambiente común, incluso los que no son médicos, es que se cayó el abuelito y se quebró la cadera. Ay, pobrecito, ya no se va a levantar. Sí. Si nosotros vemos del punto de vista que un buen tratamiento y la tecnología actual que tenemos, que ellos pueden salir sin mayor problema, pero sí de riesgo en el sentido que esto los lleva a cierta inmovilización, los lleva a que si no tenemos el cuidado apropiado podemos empezar con problemas de concentración de flemas en los pulmones, podemos empezar en que su desarrollo propiamente a nivel pulmonar no sea precisamente el apropiado, que la fractura le cambie el estilo de vida y esto haga que se quede en cama. Yo vuelvo a lo mismo de que en la emergencia o en cualquier atención que hagamos del paciente adulto mayor, la parte gerontológica, la parte psicosocial, porque ellos se afectan mucho en la parte emocional. Mm, Y al afectarse la parte emocional, donde yo ya no tengo capacidad eso los frustra mucho. Y eso a veces afecta más que el propio problema fisiológico de daño real que puedan tener. Pero si una fractura pelvis fémur puede ser catastrófica para un adulto mayor, sí, ¿verdad? Recuerde que esto implicaría una cirugía, dependiendo cómo está la capacidad del paciente en cuanto a para poder tolerar la cirugía. O sea, esos son los mayores riesgos que vamos a tener. Creo que un paciente que tenga un buen tratamiento desde un principio, tolera una cirugía, sale de una buena cirugía, o sea, varios pacientes que uno ve y bueno, como que si no pasó nada. Pero sí, es alto riesgo sí para le ellos. cambia la vida entonces a un adulto mayor una fractura. En el sentido de que difícilmente van a poder recuperarse a lo normal. Claro que hay casos que sí, pero a veces no, ¿verdad? Que se quedan con dolores, se quedan con molestias y eso les disminuye. No hay que en mi experiencia le puedo decir que no hay un algo que que implique más en el adulto mayor, que le haga mayor daño que el hecho de no tener movilidad, Mm, de ser dependiente, de no poderse sí. mover. Yo creo que es una de las cosas que más los impacta. Afecta lo emocional. Lo emocional, así es, y por lo Sí, otro que le decía, sí, ¿verdad? Esa persona que era el que manda más, y no me refiero al hecho de ordenar, sino que era el responsable de se vuelve ser la carga, porque así se sienten. sí, Ellos pueden estar con mucha gente a su alrededor que ellos siempre se van a sentir solos, ¿verdad? Cuesta asimilar esa situación que los otros tienen una vida de responsabilidad de otro tipo, ¿verdad? Y que no siempre van a poder estar con ellos. Pero en este aspecto sí, definitivamente la parte emocional a ellos los afectó considerablemente. Los deprimen. Y aquí, dependiendo la edad también, una de las peculiaridades que al menos en una forma de pronto otros colegas geriatras no compartan la idea, pero que en mi experiencia le puedo decir que he visto, es que ellos ya establecen y saben cuándo su ciclo de vida llega. Llega un momento en que ellos dicen ya no me interesa. Y es típico, empiezan, ya no quiero tomar esto, ya no quiero tomar. Recién, antes de irme precisamente al viaje que le comentaba que hice, un paciente, ¿verdad? Con insuficiencia cardíaca, un paciente con problema de arritmia, y
tiene una semana no tomar medicamento. Cuando llego, cabal, con signos de insuficiencia, con signos de la regla, y yo le digo: "¿Por qué no se lo toma?". "Porque ya no quiero". "Es que ya no quiero, o sea, no, no me interesa". Y cuando terminamos todo: "Mira, doctor, solo déjeme una receta para el dolor, porque sí, no me molesta mucho el dolor, pero lo demás no me interesa nada". Entonces, son esas cosas que si no tenemos la experiencia en tratarlas, que si no tenemos esa experiencia del manejo del adulto mayor, si no nos hemos capacitado en el manejo del adulto mayor, yo en mi consultorio normalmente veo atención primaria en a medicina general del adulto, digamos, medicina interna, me he dedicado todo mi tiempo a eso. Y bueno, por el mismo hecho de ver pacientes con arritmias, los pacientes con hipertensión arterial, empezaba a ver adultos mayores. Y tuve la oportunidad de hacer la maestría. Entonces, ahí empieza uno a comprender más otro tipo de situaciones que el simple abordaje de un paciente adulto común, que es más, yo puedo ser un médico general o un médico internista o un médico X y no voy a tener esa visión propia del comportamiento del adulto mayor, que lo podré tratar médicamente, pero de pronto no mejore, de pronto tenga problemas. ¿Por qué? Porque la parte psicosocial está impactando más que Ujú. la parte física. Y esa Y desmotivación ajá, sí, esa sí, por favor. desmotivación, Sí. digámoslo así, ¿es muy común en los adultos mayores o no es tan común? Que en experiencia personal diría que es muy común. Y le comentaba hace un momento, puede estar rodeado de gente que no se sienten solos, se sienten inútiles. Ujú, Por eso uno no debe de como que sentate, te voy a atender, porque de pronto no es cada que excelente me están atendiendo, sino que están pensando que yo no puedo. Va a depender obviamente la individualidad de la persona, por supuesto, claro, claro. pero en general sí, son cosas que les afectan, definitivamente. ¿Los síntomas de un adulto mayor cuando llega una emergencia son muy claros o son poco claros frente a los de otros grupos etarios? Yo le diría que poco claro, no tanto poco claro, sino que como lo explicaba anteriormente, algo más severo, más serio, va a tardar tiempo en que se evidencie, no en que no le esté pasando a él, sino en que dé síntomas. Mm, Hay casos que acabamos de un ejemplo, sí. Usted vino y se relacionó con alguien que tiene gripe. Usted vino, pues, se hablaron, pasaron 2 3 días, usted normal, normal, empieza con los síntomas. O sea, eso no quiere decir que usted no estuviera enfermo ya del hecho de tener la enfermedad, pero los síntomas fueron 3 días después. Voy a poner un ejemplo somero desde el punto, ¿verdad? Que ujú, ellos pueden ya tener un problema serio que por la mismo de la falta de respuesta inmunológica, inflamatoria, cardiopulmonar, o sea, corazón y pulmón, todos los cambios que ellos tienen. Por ejemplo, la fuerza del corazón para el retorno de la sangre, etcétera, va a costar un poco más que ellos respondan a algo grave, que hablando médicamente hablamos de un shock, ¿verdad? Que el paciente puede entrar en un shock, va a costar más verlos que él tenga síntomas. Por eso vuelvo a lo que decía anteriormente, en el servicio de emergencia no penses que es algo sencillo, no penses que es algo fácil, no cometas ese error de no darle la importancia necesaria, ujú. porque ellos se comportan completamente diferente. Y vuelvo a repetir lo que ya había comentado. Cuando ellos ya presentan síntomas, porque están muy mal, Y la mayoría de veces. estas circunstancias que usted nos explica, obviamente hacen mucho más complicado, el proceso del diagnóstico. Sí, sobre todo más que el diagnóstico, el hecho en qué estado fisiológico se encuentra, qué tan grave está, qué tan mal está. Ujú, claro. ¿Qué errores comunes comete la familia al minimizar los síntomas de un adulto mayor? Que iba a otra parte que iba a comentarles, que cuando usted me iba a hablar, que no nos tenemos que olvidar en cualquier atención de un paciente adulto mayor y en este caso en atención de emergencia, que usted tiene una familia y tenemos que manejar a la familia. Cuando decimos manejar a la familia, no me refiero a que la tenemos que manipular, sino que en el sentido que ellos también están afectados. Mucho de lo que Mm, sea que uno, ya hablemos no de la emergencia, sino que cosas más complicadas como cuidados paliativos. ¿Verdad? Un paciente que ya dijimos, bueno, a ese paciente solo le vamos a dar un sostén para que tenga su vida lo menos complicada o lo menos dolorosa posible. Y a veces está más afectado a la familia que el paciente. Entonces, saber manejar.
ese ese triángulo entre personal sanitario, o sea, personal de salud, paciente, adulto mayor y su familia. Eso es otro punto importantísimo que cometemos a veces el error de no tomarlo en cuenta en el servicio de emergencia. Que generalmente, en la experiencia personal, salvo personas que ya por su misma forma de ser, eh, que al adulto mayor lo tienen más pendiente. Depende, ¿verdad? Porque vienen y los abandonan y ni los voltean a ver hasta hay cuadros lamentables donde sencillamente los han encontrado fallecidos en casa, ¿verdad? Pero en general, como que estamos pendientes. Algo que se queje rápidamente estamos. Pero tal vez no error, sino que darles como sugerencia es que lo igual que al personal sanitario, el personal de salud, que no crean que algo que no le den menos importancia, que no le restan importancia a un síntoma, a una molestia. Ahí sí mejor pecar de exceso que pecar de esperar, ¿verdad? Claro, en su experiencia, doctor, los adultos mayores llegan a su consultorio muy tarde, cuando ya los problemas están muy avanzados, o llegan la mayoría, Generalmente llegan en un buen momento, sí, si no inicial, por lo menos donde todavía se les pueden ser tratados. ajá, Generalmente el paciente cuando está así, uno lo ve en el hospital o lo ve en su casa, porque hay muchos pacientes que en geriatría sí a veces es muy necesaria perdón, la visita domiciliar, ¿verdad? Porque hay pacientes que ya cuesta mucho más. Y no solo es el hecho de la molestia para la familia, molestia me refiero en un sentido del proceso, de tener que coger un carro y llevarla o pedir una ambulancia y llevarlo, sino que la molestia para el paciente de tener que movilizarlo, que es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en el servicio de emergencia o en cualquier atención del paciente adulto mayor, cuando la manipulamos. La fragilidad que ellos tienen y al manipularlo, yo le puedo dañar un brazo, le puedo dañar un cuello, le puedo dañar algo, ¿no? Ellos van a ser más frágiles que cualquier otro tipo de adulto. claro, Por eso realmente debería haber personal entrenado para cuidar al adulto mayor, para tratar al adulto mayor. Y vuelvo a repetir esta parte bien importante. Los servicios hospitalarios públicos y privados deberían de tener una mayor incidencia en tener sus servicios de emergencia aptos tanto en la parte de la vulnerabilidad funcional, o sea, la parte funcional de cómo hay algunos hospitales que uno llega y dice, bueno, aquí se está mejorando, se ve que hay un poquito más de cuidado para las personas con capacidades diferentes, porque ellos se vuelven personas con capacidades diferentes. Y aquí el otro punto de vista, cómo abordamos a esos pacientes adultos mayores del punto de vista médico y en el servicio de emergencia. ajá. Usted mencionaba hace un momento que, pues, cuando se atiende a un paciente adulto mayor, hay otra complicación, es también casi que atender también a la familia, Es que así ¿verdad? es. Yo les pongo el ejemplo, hagan de caso como que fuera un niño, que usted dice, usted es pediatra, ya tiene un niño, entonces usted tiene que lidiar con los papás. Y el punto de lidiar no es de pelea o de conflicto, sino que lidiar en el sentido de que tiene que parte de, son de, ¿cómo lidiar? Van pegados al paciente, si lo queremos ver de Ujú, esa forma. claro. Sí, son Bueno, es que parte van de eso. un poco sumidos en el miedo y en la incertidumbre de Sí, lo que le está pasando a su pariente. exactamente. Entonces, otro error que se comete muchas veces en los servicios de emergencia o en cualquier atención del adulto mayor es que usted llega con el adulto mayor sentado allá y hablando con usted, Ujú, no dirigiéndome al paciente, ¿verdad? Entonces, que se siente excluido, ¿no? Yo tengo que preguntarle a él. Es más, muchas veces, por lo menos personalmente, máxime si llegan por primera vez en mi consultorio, yo empiezo solo a platicarles, y en eso veo que se quiere meter la familia a contestar yo, tratando de que él no se dé cuenta o ella no se dé cuenta. ujú, No estoy preguntando a usted. ¿Por qué? Uno, porque mi relación es con él como médico-paciente. Y dos, a mí me sirve para evaluar ya inicialmente cómo está cognitivamente, cómo está su parte de memoria, su parte de pensar, su parte de responder, con qué rapidez, despacio, no despacio, o sea, desde el primer momento. Bueno, en la parte, bueno, uno de medicina pues se basa en la semiología, hay una forma de ver la parte, y precisamente a los estudiantes tanto en el poder de emergencia como a los técnicos de medicina de emergencia, los paramédicos, yo les digo, todos son importantes, pero para nosotros la infección.
Desde el momento que llegas, un escáner de la cabeza a los pies, posición, expresión, etcétera. Eso ya uno le va dando ciertos parámetros de qué puede encontrar en el paciente, tanto en una atención primaria como en una atención de emergencia. ¿Cuánto complica, la labor del médico, ese miedo y esa incertidumbre de los familiares al momento de estar en el tratamiento? Yo creo que eso va a depender de cómo sea el comportamiento de uno como médico. Personalmente, yo siempre incluyo a la familia y no solo en adulto mayor. O sea, la persona va, pues alguien va con dos acompañantes, podemos entrar, que entre. Es más, hay una cita que está separada y los molesta, bueno, ¿a quién le toca la silla del acostado? Porque si dos, claro, tampoco vamos a llenar la clínica de gente porque van con Claro. uno, ¿verdad? Pero dos, tres sí, ¿por qué? Porque están preocupados. Aparte de que uno tiene no solo la obligatoriedad, sino que la responsabilidad es explicarle a la familia qué está pasando con el paciente, aunque el paciente sea una persona adulto que está en condiciones óptimas. ¿Por qué? Porque máximo en el adulto mayor. Te van a estar preguntando y es repetida a cada uno qué está sucediendo o que uno lo va a comprender de una forma y otra. Entonces, creo que esa parte es una parte muy importante, vuelvo a lo mismo, de ese triángulo de la integralidad entre el paciente, el personal de salud, porque no solo es el médico, ¿verdad? El personal de salud, el equipo de trabajo y la familia. Muy importante. Personalmente, ¿qué situaciones lo han marcado más cuando ha atendido a pacientes mayores? Depende, porque atiendo adultos mayores en tres ámbitos. En la atención primaria, que es la consulta común, consulta externa, como le haríamos Ujú, corrientemente, servicio de emergencia y cuidados paliativos. Obviamente, donde más impacta, o no está mismo impactados en cuidados paliativos. Al principio para mí era frustrante, porque uno está entrenado para salvar vidas. Máxime en mi caso, que yo me desempeño mucho en el ámbito de medicina de emergencia. Entonces, uno está para salvar vidas. Después va uno comprendiendo, y hasta le decía a mi esposa un día que fue a sonar, le digo, pero como que Dios lo pone a uno en el camino no solo para una muerte digna, sino que sobre todo para la familia. Precisamente le pongo un ejemplo, antes de irme, fui a ver a una persona, la que le digo que me decía, no me dé nada, ya no quiero nada, solo para el dolor, que estando precisamente en Perú estaba en ese congreso, me escriben, ¿verdad? Que tenía cierta situación en la persona, le hablo del caso porque no sabemos quién es el paciente, y les digo, bueno, ya está en una situación que 48, 72 horas a lo sumo. Váyase preparando, feo decírselos, no es agradable decírselos, pero sí, cabal, ayer les escribo cómo siguió, murió hoy 2 de la mañana, ¿verdad? Y luego viene el mensaje, no es ego, es simplemente el hecho de que uno sabe que estuvo ahí para poder ayudar. mm. Son 2 cosas diferentes. Donde mandan el mensaje de agradecimiento, una vez estuve con ellos, mas sin embargo, fue suficiente para poder apoyarlos emocionalmente y médicamente. Médicamente, para que ellos comprendieran la situación física, fisiológica y médica de su familiar, y eso los ayudaran a soltar, y emocionalmente para poder apoyarlos en el proceso de toma de decisión. Y para mí la idea que es lo que más impacta. Y en la parte general, pues obviamente en la consulta externa, aquel paciente que llega generalmente deprimido, que llega con que ya no quiero nada. Y la satisfacción muchas veces que llegan así, usted los trata, habla con la familia, habla con el entorno y 2, 3 visitas después usted lo ve con otro ánimo, otro sentido del humor, con Ujú. más amor a la vida, con diferente. Entonces, yo creo que son las cosas que impactan y que son las peculiaridades de pronto de trabajar uno con adultos mayores. ¿Ha notado usted si la dinámica familiar varía después de una emergencia grave? Definitivamente sí. Eso no tiene ni discusión. Obviamente, como siempre, salvo casos, cada quien, ¿verdad? Como diríamos corrientemente, cada quien. Pero sí, definitivamente. Definitivamente tiene que ver, porque en Guatemala carecemos mucho del sentido de prevención. En Guatemala nunca pasa nada. Sí, en Guatemala nunca pasa nada, nunca va a pasar nada. Hasta que nos pasa, ahí sí nos preocupamos. ¿Verdad? Yo pongo el ejemplo de unos amigos que yo llegaba a visitar y estaban las dos casas pegadas y que bueno, voy a ir a visitar a tu abuelo que está en otra casa. Y cuando bajo las gradas habían para poderse agarrar. Así es fabuloso. Y mira, ¿y por qué los pusieron? Porque mi abuelito se cayó, porque no lo puse antes, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que
Cuando ya tenemos la emergencia nos damos cuenta que lo pudimos perder, nos damos cuenta del daño que pudo tener y obviamente eso hace más conciencia. Lo fabuloso sería poder tener uno la oportunidad de hacerles conciencia antes y no después. Y aquí viene tal vez un mensaje de hacerle una recomendación de que el adulto mayor debe de llevarse a consulta médica de rutina, así como van a sus niños, a sus hijos de rutina, para ver cómo va al niño sano, que como le llamamos, al adulto mayor sano, porque nuestro trabajo es prevención, tratamiento y rehabilitación, como y equipo de trabajo, porque no solo somos Ujú. los médicos, ¿verdad? Ahí hablamos de fisiatras, fisioterapistas, hablamos de, em, ¿cómo se llama? Personas, nutricionistas, psicología, psiquiatría, etcétera, tanto de equipo de trabajo donde uno debe de desarrollarse. Son cosas que definitivamente no faltan en muchos centros hospitalarios, Ah, tanto en la parte privada y no digamos en la parte pública, por lo menos en los hospitales que he tenido la experiencia de conocer. usted mencionó, habló de la relación esa del incremento de la demanda de los servicios de salud en los últimos Sí, años, así es, los servicios de ¿verdad? emergencia por el adulto ¿Qué mayor. tipo de apoyo necesitan los trabajadores de la salud para atender ese Un incremento? punto fundamental, formación y capacitación. Eso es básico y fundamental. Tenemos que formar y capacitar a nuestro personal sanitario para la atención del adulto mayor, que son los pilares fundamentales. Entre los pilares está la infraestructura propiamente, ¿verdad? La parte de logística, Ujú. infraestructura, pero el conocimiento, la capacitación y formación, no tiene que ser especialista en geriatría para comprender ciertos parámetros básicos de cómo comportarse, uno, ante el adulto mayor, y dos, cómo se comporta el adulto mayor en relación a la diferencia con un adulto general, o sea, un adulto común. Bueno, ¿qué señales nunca deben ignorarse en un adulto mayor? Yo le diría que nunca debería ignorar nada. La mínimo o lo mínimo que él se queje de algo, hay que ponerle atención, porque puede ser que cuando se queje es porque ya tiene algo un poquito más complicado, o lo mismo que su respuesta no es igual que la del auto común. Ujú. A veces yo veo, "Ay, es que cómo te quejas, es que quiere llamar la atención". Perfecto, si quiere llamar la atención, que la llame. Mejor póngase a pensar por qué quiere llamar la atención en lugar de no darle importancia. El problema es que si no le doy la importancia creyendo en que está llamando la atención, cuando vea, pues está ya en una complicación y ahí va lo demasiado tarde. Doctor, en una frase, ¿qué debe entender Guatemala sobre el cuidado del adulto mayor? Que son adultos diferentes, que necesitan, no se lo puedo decir en una sola palabra. Si solo fue una palabra, es diferente, diferente a cualquier otro paciente. Y la parte importante es que tiene un área geriátrica y otra gerontológica. Su área física, fisiológica y su área psicosocial. Las tres esferas son fundamentales. Pero se me olvida hace como un par de años, precisamente en un congreso mundial de medicina de emergencia, presentando el abordaje del paciente mayor en medicina en el servicio de emergencia. Pero hablaba de la parte cognitiva y la parte de la y todo esto, y un colega de Uruguay se me quedaba viendo. Entonces le digo, sí, yo sé lo que estás pensando. Uno en el momento de la emergencia no va a estar pensando en preguntar eso. Obvio, ¿verdad? Ahorita lo que me interesa no es ni siquiera qué tiene, es cómo está, ¿verdad? Que tiene su vida en riesgo y a eso me voy a orientar. Pero no quiere decir que yo no tenga en cuenta que es algo integral y tengo que ver como cualquier paciente, con ellos con mucha mayor razón. Claro. Bien, el adulto mayor no solo necesita medicamentos, necesita atención, prevención, comprensión Paciencia. y respuestas rápidas cuando ocurre una emergencia, Exacto. porque muchas veces una caída no es solo una caída y un mareo no es solo cansancio. Detrás de cada emergencia hay médicos intentando salvar tiempo, vidas y dignidad. Gracias por acompañarnos en Conexión Médica Integral. Esto fue el podcast del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Por la salud y bienestar, un liderazgo médico, Colmedegua. Gracias, doctor, por estar con A nosotros. usted, gracias. Y yo vuelvo a repetir la palabra que no se nos debe olvidar también, paciencia. ¿Verdad? Y agradezco la oportunidad y por favor en que pueda apoyarnos para mí, un verdadero gusto. Gracias, Gracias. doctor. Buenas noches para ustedes. Buenas noches a todos. Un placer compartir con ustedes.